Bienvenidos a Equipo. Acá hablamos de liderazgo, cultura y talento, de cómo trabajan las organizaciones, cómo evolucionan los equipos y cómo enfrentan los desafíos de un mundo en constante transformación. Esto es Bien Cordobés. Bueno, bienvenidos. Es un placer hermoso poder presentarlo a Enzo. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a vos, Gretel. La verdad que yo también estoy muy contento, así que gracias por el espacio. Bueno, bárbaro. Antes que yo te presente un poquito más en detalle, quiero que cuentes el proyecto, el nombre, el apellido, la historia, para que la gente se conecte con qué vamos a hablar hoy. Perfecto. Pilar es una startup que desarrolla tecnología para hacer medicamentos personalizados. El proyecto parte de una investigación que estaba haciendo uno de mis socios. Nosotros hoy somos 4 socios y Juan Pablo tenía una tesis que la estaba, su director era Santiago Palma, que también era su director, y le estaba investigando nuevas formas farmacéuticas para hacer personalización de medicamentos, personalización de liberación del fármaco según el objetivo terapéutico que tenga, y ahí en ese momento empieza a aparecer la impresión 3D a nivel global y él dice, ¿por qué no para los medicamentos? O sea, ellos dicen eso. Y aplican luego a un proyecto, a un fondo de inversión, a SF500. Ellos ahí quedan preseleccionados, pero dicen, che, miren, me parece que habría que ampliar el equipo porque los 2 perfiles que habían eran muy científicos, muy técnicos y había que diversificar. Y me llaman en ese momento donde me conocían por el perfil en el sector público, en el sector privado, y dicen, che, nos gustaría que te sumes al proyecto. Suman también a otra persona, a Daniel, y nos sumamos como para ejecutarlo, para que Pilar sea posible. Y en ese momento conectó con una historia personal mía muy reciente, que era que mi abuela había fallecido por un error en la administración de sus medicamentos, que había generado una intoxicación y eso provocó ya que después fallezca. Entonces me puse a pensar qué hubiera pasado si Pilar hubiera existido, si ya hubiera sido una realidad y si yo hubiera podido salvar la vida de mi abuela, digamos. Y cuando conecté propósito con emprender, dije, listo, es el proyecto al que me quiero sumar. Y ahí arrancó Pilar, donde se conectaron como esas 2 cosas. Qué fabuloso, qué linda historia. Entramos un poquito más en el proyecto y después vuelvo sobre vos y tu camino emprendedor. ¿Qué significa que hoy en una frase esté la palabra cápsula y la palabra tecnología? Conéctanosla para que el que está del otro lado comprenda cómo se unen. Lo voy a hacer más gráfico para que... Me encanta. O sea, ¿qué desarrollamos nosotros? Las cápsulas que hoy, usualmente las personas consumen, que son estas cápsulas en donde vienen suplementos o medicamentos, nosotros desarrollamos una impresión 3D que lo que hace es completar la cápsula capa por capa, en la dosis que cada persona necesita, con el fármaco o el suplemento que esa persona necesita. Entonces lo que hacemos es que todo lo que una persona necesita esté en una cápsula en las dosis y combinaciones que requiere. Esto se hace mediante una tecnología de impresión 3D, que lo que va haciendo es dosificando en la dosis precisa esos fármacos y suplementos que nosotros desarrollamos y le llamamos tintas, que son los que luego se incorporan en la cápsula. Esa tecnología se instala en las farmacias y desde una farmacia habilitada con este tipo de tecnología es que se le elabora el medicamento al paciente, ¿sí? Todo eso tiene una trazabilidad y un proceso que está habilitado y regulado, que es lo que también le da seguridad y calidad. Acabas de nombrar una palabra clave, la regulación. ¿Cuáles fueron las principales dificultades o batallas? Porque nada, el mundo de la medicina, el mundo de los fármacos, la industria como tal, bien sabemos que es un negocio y que tiene sus progresiones y sus avances, pero ¿cuáles fueron los limitantes para traer algo tan disruptivo? Nosotros ahí tuvimos una suerte, por así decirlo, y una causalidad que se dio, una sinergia que fue maravillosa. Y ahí sí, en eso me gusta, fue algo bien cordobés lo que sucedió, porque las autoridades regulatorias, cuando entendieron que nosotros estábamos construyendo un nuevo estándar farmacéutico, porque le dábamos más calidad y seguridad a los procesos que hoy hacen las farmacias magistrales, y que esto era una ventaja para las farmacias, para los pacientes, para los médicos, dijeron, bueno, vamos a regular esto y vamos a generar una nueva categoría farmacéutica dentro de la regulación que ya existe cuando ustedes demuestren esto y esto.
nos pusimos a trabajar, hicimos eso y eso, y después salió la regulación, que fue el 14 de noviembre del año pasado, que para nosotros fue un hito global, porque regulatoriamente no existía la categoría de manufactura aditiva para impresión 3D, guiada, o sea, tiene un nombre largo, pero la verdad que a nosotros nos acompaña una autoridad sanitaria con todo lo que eso implica, con todo lo que... valorando también y legitimando el trabajo que nosotros teníamos, porque si bien esto parte de una investigación de la Universidad Nacional de Córdoba y de CONICET, y todo el respaldo científico estaba dado, bueno, de ahí a que eso ya sea algo que se venda a las personas, que lo consuman y que empiecen a tener una nueva forma de administrar la medicación, había un abismo. Totalmente. Y la verdad que además nos sentó un antecedente enorme, porque después pasamos por procesos regulatorios, por ejemplo, en Chile, y ahora estamos viendo en España, y no lo que hicimos nos da también un estándar para entrar y para facilitar toda la apertura y expansión de Pilar en otros países y en otras provincias, porque sí, eso es importante aclarar, que los medicamentos magistrales en Argentina tienen jurisdicciones provinciales, no nacionales. Ajá. Entonces, por eso valoramos mucho lo que hizo el gobierno de la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Salud, porque esto, nosotros ahora vamos con el antecedente de Córdoba y también, además siendo Córdoba, es más fácil que otra provincia adopte este criterio. Y además lo que nos pasó fue que la autoridad regulatoria tomó una actitud proactiva. Porque la verdad es que nosotros, hoy la regulatoria permitiría que nuevas tecnologías farmacéuticas se incorporen a los procesos tradicionales que tienen las farmacias magistrales. Pero la autoridad sanitaria tomó una actitud proactiva y dijo, bueno, vamos a custodiar esto que están construyendo, porque es custodiar la salud de las personas, y a partir de ahí se generó un antecedente que para nosotros fue... único y bueno, lo celebramos, lo padecimos y todo, pero bueno, es parte del proceso, o sea, sabía que estábamos construyendo algo importante. Qué fabuloso y un aplauso a través de la vidriera de Bien Cordobés para la articulación público-privada, lo privado y lo público, cuando genuinamente se pone la persona en el centro, el proceso en el centro, la evolución en el centro, y pasan estas cosas, digamos, hoy... que Córdoba sea esta provincia, que esta primera puerta, digamos, para ir a otras provincias, o como vos bien me acabas de decir, Chile o España. Sí. Si hoy un familiar mío necesitase algún medicamento donde se da cuenta que, vamos a suponer, está tomando magnesio y demás y quiere ajustarlo, va y le toca la puerta primero, ¿quién? A su médico, ¿verdad? Hoy le puede tocar la puerta a su médico y también a nosotros. Bien. O sea, nosotros somos una tecnología que conecta. Siempre decimos eso, o sea, somos puente para que la personalización de los medicamentos suceda. Nosotros hacemos que dotamos de tecnología a la farmacia, pero no elaboramos el medicamento, lo elabora la farmacia que tiene nuestra tecnología. Bien. Y le dotamos de herramientas a los médicos porque tenemos un software de prescripción que le permite diseñar y validar el tratamiento que le indicaría a ese paciente en tiempo real a través de nuestro software que se llama PIA. PIA es nuestro software de asistencia de prescripción y Pilar es la tecnología que se instala en farmacias. Entonces, si un paciente nos escribe, nosotros primero le preguntamos qué está tomando, y a partir de ahí lo conectamos o con potenciales médicos o le pedimos el contacto de su médico para conectarlos con él o con ella, con su médico, y poder hacerle un usuario en nuestro software de prescripción, que además hoy ya desde ahí salen recetas oficiales porque lo hemos integrado al Colegio Farmacéutico de la provincia de Córdoba, lo cual es también un antecedente enorme. La verdad que nosotros estamos construyendo siempre en conjunto y eso también es lo que nos llena de orgullo cordobés, porque los aliados son siempre primero de acá. Y bueno, a través de esa alianza con ellos y de esta integración que hicimos, el médico le puede prescribir directo a su paciente y a su paciente le llega en el momento un mail con la receta y puede solicitar ponerse en contacto con nosotros, y ahí ya nos llega el mensaje de WhatsApp del paciente. Entonces, si el paciente necesita conectarse con un médico, lo puede hacer a través nuestro, y si no, puede contarle a nosotros a su médico o ponernos en contacto con su médico, y también podemos asistirlo al médico para que pueda hacerlo. Bien. Bueno, felicitaciones, como que es hermoso. Gracias. Es hermosa esta historia. Y de ahí, ¿cómo sigue el camino? ¿Tiene la receta en su mano y va caminando a cualquier farmacia de la provincia, a algunas que paulatinamente están comenzando a
a recibir esas recetas? ¿Cómo es el proceso? Nosotros, si el paciente nos escribe a nosotros la enviamos a producir a la farmacia que tiene nuestra Bien. tecnología, pero en lo que estamos trabajando ahora es que esa receta se pueda, luego de que está elaborada, dispensar en cualquier farmacia, y eso es lo que estamos trabajando con el Colegio Farmacéutico de la provincia de Córdoba, que lo que va a permitir es eso, que cualquier farmacia recepte nuestra receta y diga, bueno, es una receta que viene con esta tecnología, y a partir de ahí diga, bueno, se contacta con nosotros y diga, la voy a dispensar, y ahí ya directamente el circuito es que ese paciente nos escribe, elige como punto de retiro esa farmacia, y nosotros después la enviamos a esa farmacia para que se la pueda entregar al paciente. Alucinante. Es así de simple para que todas las farmacias también tengan acceso a la tecnología de una manera indirecta, por así decirlo, porque nosotros no podemos instalar impresoras en todas las farmacias, pero sí lo que podemos hacer es que cualquier farmacia pueda dispensar nuestros medicamentos, claro, y que ese acceso, que además muchas veces la farmacia del pueblo, la farmacia de cercanía del paciente, es en la que el paciente confía en su farmacéutico. Entonces, si ese paciente llega, el farmacéutico ya sabe que es Pilar, ya tuvo una inducción o una capacitación también y le cuenta todo lo que hay detrás, también eso construye un lazo de confianza, no solo entre ese paciente y nosotros, sino entre ese paciente y la farmacia, que fue la que lo guió, lo acercó a nosotros y le dio la confianza de entrar en esta nueva forma de medicalizarse, que va a ser de manera integral en una cápsula. Claro. Bueno, esta conversación está siendo hermosa y positiva. Me surge interiormente preguntarte, estás abriendo mercado. Sí. Pero el mercado ya existe. Ya tiene sus formas. ¿Qué batallas hay que lidiar en la industria en general, entendiendo que hay un modelo de consumo de medicamentos de venta libre o por receta, pero cuáles son estas dificultades o estas nuevas barreras que tiene la industria que ustedes están buscando mejorarlas o agregarles valor? Yo creo que la principal batalla que tenemos hoy es en que es algo nuevo desde donde lo mires. Desde la producción en la farmacia, desde la prescripción, porque es a través de un nuevo software o de una manera hiperpersonalizada. Entonces, hoy las batallas que nosotros estamos teniendo, por así decirlo, lo que más nos cuesta es cambiar una forma de hacer algo. Claro. O sea, entonces nos sentamos con médicos que nos escriben y, bueno, les tenemos que explicar todo lo que implica hacer esta nueva forma farmacéutica, que la responsabilidad sigue siendo de él o de ella, porque al fin y al cabo la indicación o la prescripción es el responsable de esa prescripción es el médico primero, pero después también la farmacia. Nosotros también controlamos la receta cuando llega. Entonces, quitar todo ese miedo y ese desconocimiento que a veces hay lleva su tiempo de inducción. Absolutamente. Y tiene sus estrategias de cómo hacer que se implementen de manera adecuada. Pero si te tuviera que decir, bueno, ¿cuál es hoy la principal barrera? Es esa, es la de la adopción de médicos, y es la que nosotros estamos empezando a desarrollar a través del software de prescripción. Creo que va a ser, bueno, veo el número que está siendo mucho más efectivo, porque el médico tiene de manera simple e integral en una sola plataforma de prescripción todo lo que necesita para indicar un medicamento hecho con nuestra tecnología, y que le sea fácil al paciente entrar en contacto con nosotros y que no esté dando vueltas por ningún lado y viendo, si me prescribió Pilar, es lo que me indicó, lo tiene Pilar. No es que indicó algo que eventualmente no lo tengamos. Entonces eso también le da una seguridad al médico y al paciente, que tampoco, si le prescribieron 10 cosas, tiene que ir a 10 farmacias para encontrar todo lo que necesita para un tratamiento. De cara al paciente, nosotros vemos mucha apertura. Estamos en una conversación que está requiriendo de tecnologías como las nuestras. O sea, se está discutiendo que los medicamentos sean integrales, que sean personalizados, que no todas las personas somos iguales. Y en eso tenemos una tecnología que se adapta a cada persona. Y es verdad que nos adaptamos a cada persona. Nosotros no empezamos a producir un medicamento hasta que no llega una receta que está hecha para tal paciente.
Entonces, desde los médicos también vemos eso, ¿no? O sea, también vemos esa apertura. Es una primera inducción que ya hemos achicado los tiempos, ahora ya son 15 a 20 minutos, antes era más tiempo. Y bueno, vamos, o sea, los laboratorios nos preguntan mucho, ¿qué van a hacer con los laboratorios? La verdad es que nosotros todavía, ni un laboratorio se comunicó con nosotros para decir, bueno, el fármaco tal que tienen desarrollado, me gustaría desarrollarlo con ustedes y empezar a comunicar que tengo un magnesio de tal laboratorio. Nosotros lo podemos hacer, no queremos esa batalla darla, sino que queremos complementar y traer también a la industria tradicional a una nueva forma de medicalizar pacientes, que es la que nosotros proponemos. Así que en ese sentido, para todos los escenarios tenemos una estrategia desarrollada. De ahí a que después se adapte y sea el escenario planteado como nosotros queríamos o como deseábamos, no sé. Claro. Pero sí te puedo decir que pensamos de más a veces y estamos ahí tratando de identificar algo y buscar una resolución y ejecutarla. O sea, es así. Me encanta, muchísimas de las empresas que vienen aquí a Bien Cordobés y a la cápsula de equipo, muchas veces nos cuentan su historia, sus 15, 20, 3 años de desarrollo en un mercado que existe. Y bueno, en esta conversación, si algo tiene de maravilloso también, es que vos nos estás contando cómo se está produciendo la evangelización. Que es esto donde yo te cuento algo que, bueno, se está produciendo, está existiendo, todo ahí como en el ando y en el endo, digamos. Exactamente, y se está iniciando. Exacto. Y está... Pero también esa es la... a ver, lo que a mí me pone feliz también de salir, o sea, imagínate que nosotros cuando empezamos a pitchear hace 3 años, 2 años y medio, esto que está sucediendo hoy no estaba planteado para hoy. Y nos obsesionamos con la ejecución y dijimos, bueno, ¿cuál es, de qué forma podemos salir de la manera más rápida, segura y siempre con el criterio de calidad por encima, directo a mercado? Y ahí fue cuando dijimos, bueno, hacemos esto. Y ahí ¿Por qué nombraste a Europa? ¿Por qué Chile? ¿Por qué Europa? Contanos ese camino expansivo que tienen diseñado. Perfecto. A nosotros lo que nos pasa con Europa o con Chile, pero sobre todo con Europa y España en particular, es que nuestra tecnología tiene diferentes posibilidades de expandirse según el mercado. Y eso sí impacta en lo regulatorio. Claro. A ver, en España, una farmacia que está en una ciudad puede tener tránsito jurisdiccional a todo el país desde un solo lugar. Entonces, en España nosotros, con una farmacia, con 1 o 10 impresoras, de acuerdo a la cantidad de demanda que haya, nosotros podemos abordar el mercado. Claro. O podemos ir definiendo cuáles son los nodos productivos en función de los puntos de calor de demanda. Claro. O sea, esa es un poco la estrategia que tenemos. En Chile lo mismo. Y ahora, en Argentina, nosotros para poder estar en todo el territorio nacional tenemos que estar por lo menos en 23 farmacias. Claro. Entonces, eso es una ventaja y una desventaja, pero nosotros además tenemos un partner en España que ya está interesado, con el cual firmamos ya una carta de intención, ahora está viajando en julio para acá. Hay fondos interesados también en invertir allá. Entonces, bueno, la verdad que a nosotros nos interesa mucho ese mercado porque también hay toda una conversación, sobre todo vinculada a longevidad saludable y envejecimiento, por las características sociodemográficas de la población europea, en el que también entramos justo en una conversación que requiere de esto que nosotros estamos desarrollando. Ahí la conversación está mucho más latente y hay una preocupación de cómo se extiende la vida, pero de manera sana. Y ahí es importantísimo que las dosis y combinaciones de lo que tomes o lo que dejes de tomar, porque también ahí cuando mencionaste esto del magnesio, si estás tomando magnesio además, tenés que tomar lo que necesitas, y si te piden laboratorio, tenés que eventualmente bajar o combinar con algún otro principio activo que a lo mejor optimice la función de ese suplemento o fármaco. Probar siempre por lo mínimo y ir viendo cómo se va respondiendo y cómo se puede ir eventualmente yendo para arriba o yendo para abajo. Nosotros tenemos una historia muy linda que justo en junio se cumplió un año de una paciente a la que le retiramos un antidepresivo. O sea, ella estaba tomando un antidepresivo
vinculaba a su migraña, y ella, con su médico, llegaban siempre hasta 25 miligramos. Y a partir de ahí, cuando ella tenía que romper su comprimido todos los días, claro, le aparecían efectos de abstinencia al día 10, 12, lo que más duraba. Entonces su médico se contacta con nosotros y, sabiendo de esto que estábamos desarrollando, nos dice, ¿podríamos hacer 63 cápsulas distintas? Y hacer que arranquemos en 25 y terminemos en 0 en el día 63. Y le dijimos, sí, lo podemos hacer. Y lo hicimos. Y el día 63 esa paciente nos escribió diciendo que había terminado el tratamiento y que ya no iba a tomar más el antidepresivo. Claro. Entonces le cambiamos literalmente la vida. De hecho, Mariana participó de algunas jornadas que hicimos, porque fue algo súper complejo. La tecnología era muy incipiente en ese momento, y también su médico tuvo que hablar en su lugar de trabajo. Ella tenía una carpeta médica por la condición que tenía. Entonces, que hoy ella esté laburando las 8 horas al día, que pueda tener una vida sin episodios migrañosos como tenía, y que ya no dependa de un medicamento, para nosotros también es un mensaje que queremos dar. O sea, no siempre más es lo mejor. A veces cuanto menos es mejor, y si no tenés nada, inclusive mejor todavía. Entonces Pilar es una tecnología que también viene a traerle esa posibilidad al médico de que, si considera que hay algo que se puede quitarlo. Y eso para nosotros también es maravilloso. Nosotros no queremos pacientes que estén hipermedicalizados. Claro. Que cada paciente llegue a Pilar cuando tiene que llegar, cuando lo necesita. Y eso para nosotros es también lo que le queremos transmitir al médico y al paciente que se contacta con nosotros. Como modelo de negocio y como innovación tecnológica, quiero poner sobre la mesa dos variables espectaculares. Lo primero es que cuando hablamos de negocio siempre buscamos la masividad. Decimos, bueno, ¿a dónde más puedo llegar? ¿A quién más? No obstante, esa búsqueda de ustedes de quiero llegar más es respetando la individualidad. 100%. Que creo que eso lo hace doblemente potente, porque sí, quiero llegar a la mayor cantidad de personas en el mundo respetando su condición médica, su condición de salud, su condición mental, y respetando lo que su organismo biológicamente necesita para sanarse o para mantenerse sano incluso. Exactamente. Sí, es que esas son las combinaciones, digamos, que para nosotros, cuando confluyen, bueno, está Pilar. Espectacular. Así que sí. Bueno, y para ir cerrando, vos no venías del palo de la medicina, incluso has trabajado para el gobierno en algún momento. Extenso, que estaba en el clúster de la madera, me habéis dicho. Exactamente, el clúster de la madera, mueble y equipamiento de Córdoba. ¿Cómo fue su caminito para llegar hasta acá y qué fue todo lo que se te fue moviendo internamente para decir, che, wow, o sea, yo puedo soñar en grande y puedo participar de un proyecto como este? Sí, yo cuando trabajaba en la Cámara de la Madera, Mueble y Equipamiento de Córdoba, ahí me empecé a dar cuenta de que cuando uno tenía todos los elementos y datos para construir algo nuevo y entender bien la necesidad, o sea, eso también, convivía con empresarios sentados en una mesa que hablaban y discutían de faltaría esto, faltaría lo otro. Y yo decía, bueno, lo hagamos eso, claro, que falta, claro. y no nos quedemos acá, porque además para eso está una cámara, ¿no? Para desarrollar soluciones sectoriales a problemas de un grupo de empresas en ese momento. Y ahí, bueno, empezó a surgir un producto que se llamó una expo estilo casa. Y ahí yo me empecé a dar cuenta de que cuando uno tenía convicción, cuando tenés disciplina, cuando tenés perseverancia, cuando te enamorás del problema y después la solución decanta sola, eso me parece como clave. Siempre entender mucho el problema, mucho, y después la solución hasta es más fácil cuando no crees que una solución se adapte a un problema. Y eso me dio mucha confianza porque lo hicimos durante 3 años. En los 3 años fue creciendo. Siempre, reitero, yo amo el ecosistema de Córdoba porque nunca hice nada solo. Y en ese momento, cuando estaba en la Cámara, además de contar con el respaldo de la comisión directiva, era con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, con Dina, que creo que va a participar de alguna de las cápsulas de ustedes, con La Voz del Interior, con el gobierno de la provincia. Y todos diciendo, bueno, sí, se entiende, esto acá queremos que sea la Milán de Córdoba, bueno, listo, vamos por ahí. Me acuerdo cuando lo inauguró Yarlora un año, dijo eso,
Y bueno, ver que todo lo que uno deseaba se materializaba, a mí me dio un granito de confianza en ese momento. Después me pasé al sector público y también empezamos a proponer ideas, a proponer, y se daban y se hacían, y riesgosas algunas, desde lo político, desde lo que emprendíamos, etcétera. Y también me dio mucha confianza eso. Siempre tengo que agradecer a las personas, a los líderes que tuve por suerte de tener. Aprendí mucho de Soledad Miláger, de Pablo de Chiara, bueno, de José Luis Lorenzo. Y ahí dije, yo ya me empezó a picar eso. Quiero que mi próximo proyecto sea personal. Claro. O sea, sea en parte mío. Y cuando me llaman los chicos de Pilar, que en ese momento se llamaba, tenía otro nombre, dije, bueno, hay un propósito, claro. Me voy a enamorar de este propósito y eso va a hacer que yo vea materializado esto en algún momento. Y bueno, y a partir de ahí dije, bueno, me voy de lo público y me voy a lo privado, a algo mío, con un equipo que me acompaña, que son geniales, que son mis socios, y el equipo ampliado, hoy ya somos 12. Y nada, para mí eso es tremendo lo que estamos haciendo y bueno, y me ayudan a entender, porque yo además soy muy curioso, me llevo 2 años a entender más o menos cómo funcionaba la medicina y la interacción entre fármacos, y después vino la IA y ahora es todo software y desarrollar esta tecnología para médicos. Y nada, sí, eso me parece que es ser curioso y rodearse de gente que sabe más que uno, para mí es armar un buen equipo, totalmente. Lo mejor que uno puede. Y uno va construyendo la visión a partir de que va conociendo mucho del problema. Y eso para mí sucede solo después. Bueno, recontra felicitaciones. Bueno, muchas Qué gracias. hermoso cómo todo esto nació en Córdoba y está siendo desde Córdoba, bueno, nada más y nada menos que hacia el mundo, literalmente. Ojalá sigan creciendo, ojalá las instituciones que necesitan los sigan acompañando. Ojalá mucha gente se anime a revisar sus medicamentos para ajustar esas dosis que nos mantengan sanos o que si estamos enfermos nos lleven hacia la sanidad. Exacto. Así que felicitaciones, hermoso compartir la historia de ustedes en Bien Cordobés. Muchísimas gracias. Un placer para nosotros también ser parte. Espectacular, muchísimas gracias. Gracias, Gretel. Bueno, a todos nuestros televidentes, a toda la gente que nos sigue en redes sociales, Spotify, YouTube, Instagram, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que historias como estas tan hermosas de Pilar sigan expandiéndose. Muchísimas gracias por seguirnos.